Bueno, señores, aquí estamos, ya estamos conectados para traerles en unos minutos este conversatorio que vamos a tener con nuestro querido Néstor Esteves, un comunicador de primera que va a traernos a nosotros un tema muy especial. Vamos a estar hablando sobre poder agregar valor desde la comunicación. Este concepto que definitivamente Néstor ha hecho suyo, ha hecho propio y que bueno, pues vamos a conversar un poquito sobre cómo nosotros desde lo que hacemos podemos agregar valor desde la comunicación. Ahora sí me debo encontrar, hermano. Ahora sí. Qué bueno poder tenerle con nosotros en esta tarde y bueno, compartir un tema tan interesante como es agregar valor desde la comunicación, sobre todo porque se ha convertido en su bandera, en su identidad a nivel de medios y sobre todo por aquí por las redes sociales. Eso es así, Jorge. Me da un inmenso gusto poder estar compartiendo contigo, con tu audiencia, con mi audiencia, para que, aunque sea de manera virtual, compartamos un abrazo que nos estimule, un abrazo que nos apoye en todo este periodo de tantos cambios tan fuertes, tan frecuentes, tan intensos estos cambios. Es más, y con cambios por venir. Hay cambios que todavía no hemos logrado visualizar, pero cambios que van a ocurrir. Y por supuesto, dependiendo de cómo vayamos nosotros, tendremos oportunidad entonces, no solo para ver esos cambios, sino para también incidir en esos cambios y sacar, por supuesto, el mejor de los provechos. Y fundamentalmente, cuando concluya todo este periodo intenso, tener la oportunidad de poder, así como revisar y decir, también he cambiado y como he cambiado, pues califico para esta nueva etapa, para este mundo nuevo que nos está tocando vivir. Así es que un inmenso gusto, se están uniendo muchas personas, esto me da un inmenso Así placer es. para que podamos compartir esas claves que nos ayudan a agregar valor desde lo que hagamos. Y como todos, en mayor o en menor, trabajamos la comunicación, pues eso vale. El que podamos entonces integrarle valor, el que podamos dar lo que hacemos, eso nos ayuda a agilizar y a obtener un poco más de calidad en los resultados, por supuesto. Nos vamos poniendo en contexto este tema. ¿Cómo es esto? Claves para agregar valor desde la comunicación. Vamos por parte, igual como hacía Jack en aquella ocasión. Número uno, claves. ¿Qué es lo que pasa? La clave en el ámbito de la música es lo que marca el ritmo. Entonces, como marca el ritmo, la clave es como el secretito que podemos lograr para algo. Y estamos haciendo alusión de un tema que viene un poco del ámbito del mercadeo, del ámbito de las finanzas, podría decirse, del ámbito de la economía, del ámbito empresarial. Puede ser cuando decimos agregar valor. Cuando decimos valor agregado o valor añadido, que son términos más o menos similares, nos estamos refiriendo normalmente a un producto o a un servicio. Entonces, cuando buscamos características y las agregamos a ese producto o a ese servicio, entonces satisfacemos mejor los requerimientos del cliente, los requerimientos del destinatario de ese producto o de ese servicio. Entonces, en el ámbito de la comunicación, tomamos prestado el término agregar valor para eso, para marcar un efecto un tanto diferenciador y marcar efecto con nuestros mensajes. Entonces, logramos con mayor certeza lo que nos proponemos con un determinado mensaje. Un poco esto explica lo que tiene que ver con el agregar valor. Ahora, vamos con el ámbito de la comunicación. Pues comunicación es lo que hacemos todos. De hecho, la comunicación es inherente al ser humano. No es posible tener un ser humano sin comunicación. El ejemplo que quiero poner es muy claro de por qué la comunicación es tan propia del ser humano. Digamos que nace criaturita. Supongamos que no estamos en coronavirus y que no hay nada de eso y que tenemos vuelos, que tenemos los aviones dispuestos y podemos llegar a cualquier parte del mundo. Nace una criaturita acá
Inmediatamente o a los pocos días, esa criaturita va a un lugar precisamente de China, de donde se ha partido con este tema de esta crisis del coronavirus. Entonces esa criaturita llega a un lugar cualquiera de China, no tiene que ser Wuhan necesariamente. Esa criaturita no sabrá castellano, no sabrá ningún otro idioma, hablará mandarín, aprenderá mandarín. ¿Por qué? Porque la comunicación no solo es como esa vía para hacer saber y para enterarse de cosas. La comunicación es lo que hace posible que existamos como seres humanos y hace posible que existamos como sociedad. Sin esa herramienta, sin esa capacidad para hacer saber eso que en un primer momento solo existe en nuestras cabezas y tiene que llegar a otras cabezas, sin eso dejamos de ser humanos. Sin eso se destruiría la sociedad. Entonces, por ello, la comunicación es tan inherente al ser humano. Ahora, no quiero comenzar con esto y exponiendo y contando cosas y explicando. Quiero un poco más partir de ciertas inquietudes. Incluso a propósito de estas preguntas que usé para ayudar a promover este encuentro, este compartir de este pedazo de tarde, después del toque de queda y antes de que caiga la noche. Algunas personas se mostraron un poco tímidas para responder en comentarios en la publicación, pero agradezco grandemente que se animaran a hacerlo por mensaje directo, es decir, por la vía privada. Eso está muy interesante. Y yo, Claro. y yo, a quien una vez le pasó por la cabeza la idea de ser cura, entonces me aprendí que los curas asumen el compromiso de guardar el secreto de confesión. Dicen los curas, se dice el pecado, pero no el pecador. Entonces yo quiero usar un poco esas confesiones, por así decirlo, esas inquietudes planteadas por algunas personas. Es un secreto de confesión. Sí, se queda como secreto de confesión. Si alguien lo plantea aquí público, bueno, pues perfecto, de ahí podemos partir. Voy con personas que confesaron algunos temas que tienen que ver precisamente con la comunicación y cómo agregando valor ayudamos a resolver esos temas. Número uno, voy a comenzar con un ejemplo mío que no tengo reparo alguno en compartir. Oye, Jorge, oigan, señores que nos están siguiendo acá, la primera vez que me encargaron leer en la iglesia, Dios mío, qué susto, cuántos temblores. Oigan, yo creo que no sé, hasta me estoy sonrojando, porque... pero no tengo reparo, lo puedo compartir, Claro, eso debe servir de ejemplo para los que nos ven en este momento o los que nos verán en la grabación, porque quizás pueden decir, bueno, eso es Néstor, una persona que nació con un don sobrenatural, un talento único. Bueno, son capacidades, pero también no todo ha sido perfecto. Hay momentos en los que los inconvenientes han hecho de que uno pueda pulir el talento con la capacidad, con el estudio, con la preparación. Es así, Jorge. Siempre he planteado, todas las personas tenemos ese talento, tenemos esa posibilidad, tenemos esa capacidad, tenemos esa facultad, la de comunicarnos. Ahora, eso hay que trabajarlo. Entonces, por eso quiero comenzar confesándome acá en público, poniendo el ejemplo. Esa primera vez, eso fue en la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Dajabón. Yo estaba estudiando el bachillerato para ese tiempo, pertenecía al grupo juvenil y bueno, pues allá en la parroquia me encargaron hacer una lectura. Oye, pero estos temblores, yo no quiero ni recordar eso, solo lo estoy recordando acá como ejemplo, nada más. Cómo me temblaban, cómo me chocaban las rodillas. Yo no sé lo que pasó con mi voz, yo no sé si se entendía lo que yo decía. Yo solo quería que eso terminara para decir esto es palabra de Dios y quitarme de ahí. A ver qué pasaba conmigo. Bueno, pues así fue y así ocurrió. Pero afortunadamente, trabajando el tema, enterándome de qué había que hacer para superar esto del temor escénico, eso me fue ayudando grandemente. Después de eso, cuando yo me atreví a hablar delante de, qué sé yo, de 200 o 300 personas, yo hice y celebré eso como un gran hito en mi vida. Y así fui aumentando la cantidad de personas hasta una vez que en
una actividad como de carnaval, creo. Juntamos como 2.000 personas. Yo me sentí dueño del mundo en ese momento, porque me atreví a hablar delante de 2.000 personas, cuando en la iglesia ese día quizás había 30, 40, 50 personas. En esa ocasión tuve un temblor extraordinario. Entonces, soy en cierta medida una demostración de que se puede cuando uno se dedica, cuando uno busca el conocimiento y cuando uno asume con cierta disciplina, teniendo un propósito claro de lo que quiere hacer en la vida. Bueno, no quiero dejar pasar un saludo muy especial que le acaban de enviar, no sé si lo vio un poco más arriba, una persona muy especial para usted que se llama Anamar. Oh, Dios mío, mira, esa es mi más pequeñita, que va teniendo un talento para decir las cosas y para expresarse de diversas maneras, que yo creo que va a superar a su padre, pero con creces, realmente. Es así. Dice, bueno, su madre, Kenia Carmona, que está en este momento quien habla por ella, dice ella, me gusta papá cuando lo está viendo en live. Qué bueno, qué bien. Se me acercó un señor muy preocupado, me escribió mensaje directo con estas preguntas. La pregunta que yo publiqué fue: ¿no hacen caso a tus mensajes? ¿Ha sido difícil que mantengan la atención en lo que tú dices? Y también yo preguntaba, ¿te cuesta mover a tu público? A partir de esas preguntas, pues se generaron algunas inquietudes. Me escribió directamente un señor que está teniendo conflictos con su hijo. El señor me dice que un poco 40 años, algo así tiene. Su hijo tiene 40 y más, está casi llegando a 50 años. Su hijo tiene cerca de 20 años y ellos tienen conflictos. Él siente que su hijo le falta el respeto, que su hijo no hace caso a lo que él dice, y por eso él se vio retratado entonces en una de estas preguntas que yo planteaba. Inmediatamente estuve ofreciendo algunas orientaciones en ese sentido. Y soy muy respetuoso de las especializaciones. Y acá lo quiero decir con toda honestidad. Es decir, de psicología, a mí me enseñaron introducción a la psicología, después psicología evolutiva, pero yo no soy psicólogo. Yo he estudiado diversas cosas, comunicación es una de ellas. Entonces, es desde el ámbito de la comunicación que me permití recomendar a partir de la inquietud que esa persona me compartía. Entonces le pedí permiso después de eso, como lo hizo privadamente, para decir acá el pecado, no al pecador. Y, por supuesto, con comunicación ese tema se trabaja. Y acá no habrá el tiempo suficiente como para explicar, pero sí estuve ofreciendo algunas recomendaciones. Recomendaciones que voy a intentar compartir con ustedes, a menos que alguien también manifieste acá otra inquietud y deba ser atendido directamente, ¿verdad? Por lo que pregunte. Pero bueno, vamos a partir de un hecho cierto. ¿Qué ocurre con la comunicación? Recuerden lo que decía hace un ratito. Hay una idea, hay una percepción, vamos a llamarla idea, para que tengamos un término un poco más llano, que existe en una cabeza. Existe la necesidad de que esa idea llegue lo más parecida posible a otra cabeza. Ese es el caso del padre y el hijo que no logran entenderse. Sí, que hay un tema de irrespeto según el padre. Habría que escuchar la versión del hijo, a ver cuál es la opinión que él tiene de esa diferencia. ¿En dónde está la diferencia entre lo que existe en una cabeza y lo que existe en la otra? Agregar valor desde la comunicación es tomar la idea original, darle la forma, encontrar el momento oportuno y usar los códigos que maneja la otra persona para entonces, de manera oportuna, de manera asertiva, hacer el planteamiento. Y por supuesto, en la comunicación hay algo que es determinante. Dolorosamente, el común de las personas no lo toma en cuenta. El común de las personas tiene la idea equivocada de que comunicación es decir, y de que tú sí hablas lindo, y que quien habla lindo, entonces sabe comunicarse. No, eso es importante. Hablar lindo es importante porque llama la atención, porque puede persuadir, pero eso no es lo más importante. ¿Por dónde comienza la comunicación? Eso sí es importante. La comunicación comienza por escuchar.
Oh, Escuchar. Es por ahí. Por eso el ejemplo que ponía al inicio, una criaturita que nazca acá y se va a China, aprenderá mandarín, no aprenderá castellano. ¿Por qué? Porque escuchará mandarín. Sí. Entonces, intenta imitar lo que escucha. Por eso es que la comunicación definitivamente comienza por escuchar. Porque si tú escuchas, entonces podrás tener una idea más o menos acercada a lo que aquella persona tiene como idea y ha estado intentando que llegue a tu cabeza. Entonces, lo número uno es escuchar. Lo número dos es intentar entender. Y si tú crees que no entiendes, entonces preguntas. Y cuando preguntas, tienes que ponerte otra vez a escuchar. Pero a escuchar con todo, no solo a escuchar con los oídos. Y usted me dirá, oh, pero Néstor, si tiene esto como enredado, ¿cómo es eso? Y no es con los oídos que se escucha. Cuando digo escuchar con todo, quiero decir escuchar con la vista. Wow, lo estoy poniendo más enredado todavía. pero ¿cómo, Pero, cómo así con la pero vista? prometo explicar lo que significa escuchar con la vista. ¿Qué ocurre? El cerebro tiene, por usar así un término fácil de entender, el cerebro humano tiene puertos de entrada. Esos puertos de entrada son los sentidos. Si bien es cierto que escuchamos por los oídos, no menos cierto es, y ya lo dicen frases hechas que hay por ahí, ver para creer, la vista hace fe. Sí, y otras frases que hay hechas por ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que por la vista el cerebro humano percibe más que por el oído. En consecuencia, escuchar bien, la escucha activa implica también mirar, y no solo mirar, observar, y observar con detenimiento. ¿Por qué? Porque cuando la persona se expresa y se expresa con todo, acá ustedes solo están viendo mi cara, de vez en cuando ven mis manos, si ven a mi cuerpo entero, se dan cuenta que yo estoy intentando hablar con el cuerpo. ¿Para qué? Para hacer llegar una idea. Es más, y reciente publiqué algo en ese sentido. Cuando lo que se dice sale del corazón y se expresa entonces con todo el cuerpo, aumenta grandemente la posibilidad de tocar el corazón de las otras personas. Estos comentarios los estoy haciendo por dos razones. Número uno, porque tienen valor de uso, porque sirven para que ustedes usen estas herramientas. Y número dos, porque esto, que ya lo traté en privado, un poco edifica aquella necesidad, aquel problema que se vio retratado en una de mis preguntas, de aquel padre que no lograba entenderse con su hijo. Y como no lograba entenderse, pues había problema en la familia. Otro conflicto que me escribieron directamente, en privado lo plantearon, es una chica que no entendía por qué no lograba cultivar amistades. Cuando Oh, ella intentaba acercarse, me cuenta, a personas queriendo establecer una relación de amistad, una relación de cierta cercanía, ella sentía que era rechazada y no tenía la explicación. Oiga, comunicación no verbal era el tema. ay, papá, Comunicación no que, verbal, habla, que eso habla más, comunica más que la comunicación verbal. por El supuesto. cuerpo Uh-huh. es más sincero que la palabra directamente. Suele decirse, la boca miente, el cuerpo no. Y de comunicación, bueno, eso es un tema súper amplio, esto da para hacer muchísimos live, el tema de la comunicación no verbal. Pero les intento resumirles el tema de aquella chica que no lograba conectar, no lograba empatizar, no lograba conectar, en consecuencia cultivar amistades. Oye, y digamos que ella estaba muy bien, pero para las otras personas no estaba bien porque la comunicación tiene un tema. Hay algunos principios en la comunicación que el común de las personas no repara en esos principios. Tres fundamentales. Número uno,
Comunicación no es lo que tú dices. Comunicación es lo que la otra parte entiende. Tú lo puedes explicar clarísimo. Tú lo puedes explicar 8,000 veces. Y si la otra parte no entendió, no hubo comunicación. Tan sencillo como eso, ¿eh? Entonces, O sea, que aquello de que fulano es muy elocuente y de que habla bonito y de que usa muchas palabras rebuscadas, eso no sirve. Entonces, en resumen. no tanto como que no sirve. En eso hay un criterio claro y en breve retomaré el tema de aquella chica que puede servir como elemento aleccionador acá, pero respondo a tu inquietud que acabas de plantear, Jorge. No es que no sirve, sí sirve. Incluso las reglas hay que conocerlas y hay que conocerlas para usarlas oportunamente. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú vas al colmado o llamas al delivery y tú te diriges a quien toma el teléfono con un hablar muy correcto. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Puedes hacer el favor de enviarme lo más rápido posible 3 plátanos, 2 amarillos y un verde? Quien está del otro lado del teléfono dice, ven acá, ¿y qué fue? ¿Y qué es lo que se cree? Pero ¿y de dónde es? ¿Y por qué me habla así? Porque él lo que quiere escuchar es, mándame 3 plátanos, 2 amarillos y 1 verde, rápido. Eso es lo que él quiere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que conocer las reglas, hay que conocer el modo correcto del uso de la lengua, que es el instrumento base, digamos, para la comunicación. Ahora, es más importante conectar, enganchar, sí, de cara a mover a la otra persona, de cara a lograr un propósito determinado, que sencillamente emitir. De ahí ese primer principio que comenzaba exponiendo en el sentido de que comunicación no es lo que tú dices, comunicación es lo que tu contraparte entiende. Sí, un segundo principio vinculado con eso. Quien inicia el proceso comunicacional adquiere la responsabilidad de que se dé la comunicación. Por lo mismo que decía, tú inicias un proceso diciéndole algo a una persona y esa persona no te entiende y quizás ni te lo manifiesta así verbalmente, no entiendo, pero tú lo percibes a esa persona con la mirada perdida y como que, sí, como que no te sostiene la mirada, tú dices, hay un problema acá. Esta persona o no está convencida, o no me está entendiendo, o no quiere. Yo tengo que emplearme más a fondo hasta que se logre el propósito. Por eso, insisto, como segundo principio, la responsabilidad es de quien inicia el proceso comunicacional. Y un tercer principio en el ámbito de la comunicación es que la no comunicación no es posible. Tú te puedes guardar y pasar un tiempo en secreto y en recogimiento y en lectura y no le diriges la palabra a nadie, no usas redes, pero eso es un tiempo. Después pasará ese tiempo y tú sentirás una imperiosa necesidad de estar en contacto con alguien más, porque la comunicación, la no comunicación no es posible. Entonces veamos esas 3 cosas. Ahora, Y dicho sea de paso, eso también es comunicar, porque estamos transmitiendo un mensaje a quienes están a nuestro alrededor de algo específico que queremos, Perdóname, que Justo Méndez, que es una autoridad en este tema de comunicación, acaba de pasar por ahí, por Dios. Entonces, wow, ya me pasó el texto que debía leer de mi hermano Justo Méndez. Admiración renovada para Justo, sí. Justo Méndez nos dice, una cosa es la impostación de la voz y otra es la pronunciación correcta de las palabras. Exactamente. Eso dice Justo Méndez. Y Ramón Torres dice, saludos para Néstor Esteves, mi querido amigo desde Monción. Wow, estoy sintiendo que tenemos hasta audiencia internacional, ¿eh? Un inmenso abrazo compartido con ustedes. Quiero completar, en este tramo, lo de la chica que no lograba cultivar amistad. Oye, exacto, porque lo siguiente, lo que había dicho, comunicación no verbal era el tema. Suele andar siempre bien puesta, con su ropa bien impecable, bien arregladita, muy bien decoradita. El mensaje que han estado recibiendo las personas con las que ella ha intentado establecer una amistad, establecer una relación de cierta cercanía, la tomaban como parejería,
la tomaban como que ella es muy creída, la tomaban como que ella se cree superior. En consecuencia, por eso la rechazaban. Entonces te das cuenta cómo cómo el punto de partida puede ser una intención determinada. Ahora, tomar en cuenta al interlocutor, y por eso decía desde el comienzo, es que escuchar no solo es aguzar el oído, escuchar es intentar percibir por cualquier vía, ella con la mejor intención, pero el mensaje no llegaba, o si llegaba no era entendido como ella lo estaba enviando. Sí, entonces se dan cuenta cómo esto puede servir para agregar valor, es decir, para integrar elementos, integrar características que nos ayuden a lograr una determinada finalidad. Es decir, que les resulten atractivas a las personas con las que intentamos establecer flujos comunicacionales. Wellington nos dice, Rosario, tiene un exquisito comunicador. Mis respetos para el profesor Esteves. La consulta médica, la cuenta de la consulta médica nos dice, saludos a esa Universidad de la Comunicación. Vamos a ver, alguien más por aquí de otra parte del país, creo que de La Vega nos escribía, vamos a ver aquí arriba. Dice Johanny Ortiz, creo que hay algunos que no le dan el verdadero valor a nuestro hermoso idioma y por eso la mayoría en la sociedad no tiene una mejor expresión. Dice Pedro Espinal, y desde la Ribera de Maco le saluda Pedro Espinal. Ah, pero señores, esto es una audiencia que tenemos en esta tarde aquí. Debo ofrecer algunos créditos. Pedro, en grandísima medida, yo me atrevo a llamarlo mentor de Néstor Esteves, en grandísima medida. Y si no mentor del todo, Pedro ha sido un catalizador. Recordemos un poquito de química. El catalizador es el elemento que interviene en la reacción sin transformarla. Ese es un catalizador. Entonces, Pedro, en grandísima medida, ha sido eso para mí, por abrir oportunidades, por viabilizar proyectos. Así es que gracias, un inmenso abrazo, Pedro, que llegue hasta Maco, que llegue hasta tu madre, que llegue a la familia completa, ascendencia hacia los lados y descendencia también. ¡Wow! Nos dejamos pasar un texto como bien amplio acá, Jorge. Tú sí lo puedes ver todavía. Sí, aquí lo veo, dice Elida Tejeda. Casi siempre después de que le tratan a una persona así, terminan diciendo, pensé que tú eras comparona, pero eres una persona diferente a lo que aparenta. Cierto. Felicidades, excelente tema. Bueno, pues muchas gracias y gracias a ustedes por la sintonía, por estar con nosotros conectados por aquí. Gracias, gracias. Pues qué bueno y agradezco ese comentario porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes que hacer llegar un mensaje y te decides y encuentras el momento oportuno para que, como suele decirse por ahí, la semilla caiga en tierra buena, tú haces llegar el mensaje. ¿Qué hay que hacer? Dar el seguimiento entonces, a ver cuál es la reacción a partir de ese mensaje. Sobre todo por algo muy claro. Se plantea que no existen mensajes inocentes, no. La criatura que en el vientre de la madre se mueve, dice la madre, dice la mujer embarazada normalmente dice, wow, está dando patadas. No necesariamente patadas. Es más, acá voy a compartir así uno de esos tweets publicados con el dato, una cuenta que manejamos. ¿Ustedes saben el origen de las huellas dactilares? Justamente tiene que ver con eso. Las huellas dactilares, por eso son muy particulares de cada persona. ¿Conocen el origen? Se trata de cuando tocamos por dentro la placenta que nos envuelve, sí, en el vientre de nuestra madre. De ahí vienen las huellas dactilares. Entonces, cuando me muevo dentro del vientre de mi madre, ya estoy haciendo llegar un mensaje. Sí, habría que estudiar y entender. La criaturita necesita aire, la criaturita necesita alimentarse ya, o qué es lo que está ocurriendo. Desde ahí comenzamos a comunicarnos.
De ahí que venga la recomendación de que la música de Mozart, de que ponle tal cosa, de que acaricia por encima, para ir, De que háblale. para ir estableciendo ese comunis facere. Eso es la comunicación, esa es la raíz del término comunicación. Viene del latín comunis facere. Facere tiene que ver con hacer. Comunis, que es de todos, que no es tuyo ni es mío, es de todos. Entonces, comunis facere es hacer de manera conjunta. Y comunicación, ya traído a nuestro idioma, es eso, es una acción en común. De hecho, y parecería contradictorio, pero tengo el deber de explicarlo acá, para comunicarse ni siquiera es imprescindible hablar. Cuando se logra un determinado nivel de compenetración, cuando se logra una especial cercanía entre personas, hasta con una mirada es un discurso completito, solo una mirada. Sí. Y si no recordemos este momentito o fijemos nuestra mirada en los enamorados. Los enamorados no tienen que hablarse, sus corazones están como tan cerca, están tan compenetrados, que con una mirada lo dicen todo, pero todo, todo, todo. Entonces no importa delante de quién estén, si es en público, si es en privado, se miraron y ya. Lo que existía en una sola de las cabezas, ahora existe en dos, porque la otra cabeza, el dueño de la otra cabeza, entendió eso perfectamente. Entonces, con eso basta, en esos casos. Comunicación es eso. A ver, la forma, perdí ese texto. Agradezco. Vamos a verlo por aquí. Vamos a verlo. Samir Saba nos dice, un profesional de mucho nivel, y también nos dice Patricio Peralta, saludos a mis hermanos queridos, el caballero de la comunicación. Te estoy abrazando. Hay una persona... Y compártelo por aquí también. Por supuesto. Por aquí alguien también nos dice, la forma de comunicar los mensajes por la no violencia de género influye o no en la efectividad de una campaña para que llegue a los públicos objetivos. Esta es una pregunta que nos hacen también por aquí. Vamos a ver si quiere que se la repita la pregunta o ya con esto podemos responder. Sí, con eso puedo comentar un poco. Es un tema muy amplio realmente. El tiempo nuestro acá es muy breve, se va todo muy rápido, pero brevemente lo voy a comentar. ¿Qué ocurre? Es lo que planteaba hace un rato. Hay que conocer las reglas. Desde el ámbito, la comunicación a la luz del tema género, entonces acá vienen unas discusiones. Es decir, hay que decir compañeros y compañeras, hay que decir hermanos y hermanas, y ahí vienen otras cosas que, si bien es cierto que en un momento determinado nos ayudan a hacer llegar un mensaje, no menos cierto es que en otro momento no nos ayudan a hacer llegar ese mensaje. ¿Qué ocurre con esto? La clave está en identificar al destinatario y hacer llegar el mensaje como parece agradable, como resulta atractivo al oído de ese destinatario. Y amplío todavía un poco más. ¿Qué es lo que ocurre? No es que tú le vas a poner a cada quien la música que cada quien quiere, porque complacer a todo el mundo es definitivamente imposible. Además, tú tienes tu personalidad, se supone. Ahora, depende del objetivo que quieras lograr. Si tú quieres lograr un objetivo, entonces tú tienes que empatizar. Para poder comunisfacere con aquella persona, tú tienes que dirigirte a aquella persona como a aquella persona le agrada. Hay personas a las que les molesta que se le trate de tú, por ejemplo. Entonces, si a una persona que exige ser tratada de usted, te le acercas y le dices tú, pusiste una barrera inmediatamente. Una barrera difícil de derribar. ¿Por qué? Porque no te ocupaste antes de determinar cómo aquella persona quiere ser tratada. Hay un esquema básico en esto de la comunicación que quiero compartir con ustedes. En todo mensaje, siempre, siempre, absolutamente siempre, hay un qué
que alguien quiere hacer llegar a otro alguien. Insisto, hay un que un alguien quiere hacer llegar a otro alguien. Se necesita usar una vía. Se necesita encontrar un momento. Se necesita preparar un contexto. Se necesita tener claro por qué y para qué. Parece enredado, pero lo voy a desmenuzar. Sí, lo voy a desmenuzar. ¿Qué ocurre? Supongamos que no estamos en esta etapa de crisis, coronavirus, cuarentena, reclusión, toque de queda, y estoy invitando a Jorge a que nos reunamos en la heladería de tal lugar. Ese es el mensaje. Jorge, quiero hablar algo contigo, te invito a la heladería tal, a tal hora. Y el día, por supuesto, si es hoy o el día que sea. Ya, ese es el mensaje. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar por la cabeza de Jorge? Lo primerito. Es decir, ¿y por qué Néstor me está invitando a esto? ¿Y para qué será que me está invitando? Entonces, oiga, normalmente no nos hacemos esas preguntas. Normalmente nos exponemos a los mensajes y nada más. Pero no nos hacemos esas preguntas. Hay que hacerse esas preguntas, porque si no te haces esas preguntas, entonces tú no entiendes el mensaje. Sí, por ahí tienes que comenzar. Además, ¿qué ocurre? Si yo solo le lancé esto a Jorge y no me ocupé de preparar un contexto, oye, Jorge, con estos temas que hay ahora, tengo algunas ideas de trabajo que te quiero proponer. Ah, ya la cosa es diferente. Ya yo le estoy hablando a Jorge que se trata de ideas de trabajo. No le he explicado ninguna idea, pero ya le he puesto un contexto. Jorge, tú sabes, a mí me gusta trabajar contigo, te considero una persona con valores, te considero una persona con conocimientos. Entonces, tengo algunas inquietudes que quiero compartir contigo. Te invito para esta noche a las 8, la heladería tal, para que hablemos. ¿Te animas? Ah, entonces ya yo le hablé del trabajo, le hablé de que quiero hacer una propuesta. Ya Jorge tiene un porqué y tiene un para qué y tiene un contexto y tiene un qué. Bien, ¿se dan cuenta? Entonces, estos elementos, ¿cómo es muy útil tomarlos en cuenta? Quien toma en cuenta que en todo qué hay un alguien que quiere hacérselo llegar a otro alguien, con un porqué y con un para qué en determinado contexto, si siempre usamos ese esquema, entonces no nos enredan con la comunicación. Entonces somos muy difíciles de manipular. ¿Se dan cuenta entonces cómo yo, que me dedico a recibir mensajes, puedo agregar valor para no ser engatusado? ¿Se dan cuenta cómo yo, ahora me pongo del otro lado, que me dedico a hacer llegar mensajes, en la medida que me encargo de preparar un contexto, de explicar claro un porqué y un para qué, de encontrar el sentido de oportunidad? ¿Se dan cuenta cómo estoy agregando valor para poder lograr un determinado propósito? Así se entiende el ser humano. Así nos entendemos las personas. Así logramos nuestros propósitos. Con los hijos, con los padres, con la pareja, con los compañeros en el trabajo, con los vecinos, en la iglesia, en el partido político, en la organización barrial, en el grupo empresarial, en los países, en donde quiera. Es así como logramos entendernos los seres humanos, agregando, como decía al comienzo, esas características que hacen a nuestro mensaje diferente. Es más, creo que nos queda poco tiempo, Jorge. Sí, ¿qué tiempo nos queda? Nos quedan unos 14 minutos. Ah, bueno, ok, perfecto. ¿Qué ocurre con esto entonces? Y aquí quiero ir como recogiendo para ofrecer claves. Alguien quizás ha ido tomando notas, alguien tiene ya alguna idea un poco más esclarecida. Si no es así, pueden ir refrescar un poco en el sentido de que comunicación no es solo lo que digo. Comunicación es fundamentalmente lo que hago. Muchas veces lo que hago hace llegar un mensaje más impactante que lo que estoy diciendo. Por aquello que ya dijimos un poco más temprano, muchas veces la boca miente, el cuerpo no.
personas. Íbamos explicando cómo empatizar y hablábamos entonces de cómo empatizar con una persona visual. Aunque sea por teléfono que se esté hablando, aunque esa persona solo te esté escuchando y no te está viendo, tú tienes que ofrecer imágenes para estimular a aquel cerebro. Así conectas. Ahora, hay personas, las personas auditivas, entonces no es con imágenes. Las personas auditivas tienen que ser en base a mensajes que, llegando por el oído, generen imágenes. Una persona auditiva, por ejemplo, es muy útil para llegarle, para tocarle el corazón a una persona auditiva. Tú lo consigues con una canción, tú le hablas del artista, del cantante que le gusta, del ritmo que disfruta en la música, sí, de si le gusta cantar, de si le divierte un karaoke. Eso entonces ayuda a conectar con una persona auditiva. Y el tercer grupo, hablé de 3 grandes grupos, con una persona kinestésica, el modo de conectar con una persona kinestésica es tocando los sentimientos. Hablando, por ejemplo, del clima. ¡Wow! ¡Qué calor está haciendo, Dios! Y si esto es en mayo, no quiero ni pensar cuando llegue julio. ¡Uf! A una persona kinestésica eso le toca, pero inmediatamente. Ahora, aquí vienen los secretitos, aquí vienen los trucos. ¿Y cómo saber cuando alguien es visual, cuando alguien es auditivo o cuando alguien es kinestésico? Es un tema muy amplio, pero acá por lo pronto voy a ofrecer un botón de muestra para cada caso. Una persona auditiva, cuando está hablando contigo, suele levantar las cejas. Una persona visual, quise decir, me corrijo, una persona visual suele levantar las cejas cuando está hablando contigo. Una persona visual suele también vestirse de manera impecable. Sí, suele andar como bien puesta. Son características. Hay otras, muchas más, pero son características de las personas visuales. Dije que iba a dar una de cada uno y fíjese, ya ofrecí 2, pero ¿qué vamos a hacer? Una persona auditiva suele mirarte fijamente cuando tú estás hablándole. Y no solo te mira fijamente, sino que medio ladea la cabeza así. Esa persona es auditiva. Y una persona kinestésica es una persona que se toca. Sí, se rasca a un ladito, se pasa la mano por tal sitio, anda como tocándose, sí. Y muchas veces necesita hasta ser tocada. Si no existe la confianza suficiente para tocar a esa persona kinestésica, entonces usa las herramientas, la que ofrecí hace un ratito, por ejemplo, es decir, háblale del clima o pregúntale, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido todos estos días tan difíciles para adquirir los alimentos, para ir a un sitio de diversión? ¿Cómo te has sentido? Eso toca a una persona kinestésica inmediatamente. Bueno, he dedicado mucho tiempo a responder aquella pregunta por la importancia que tiene y por cómo ofrece oportunidades para agregar valor en los procesos comunicacionales y, lógicamente, pues, lograr resultados con ello. Pero bien, ya decíamos que íbamos como recogiendo de lo que se trataba. Si queremos hacer una listita, vamos a poner el número 1, escuchar. Pero escuchar de verdad. No dije que te están hablando y dije sí, que tú estás poniendo atención. Quien está escuchando de verdad normalmente fija la mirada y la mantiene. Y va emitiendo mensajes a través de gestos, asintiendo, levantando las cejas así de esa manera, echándose hacia atrás en un momentito. Eso significa escuchar. Es decir, estoy siguiendo al dedillo cada término que usas, cada expresión tuya. Entonces, eso indica una comunicación real. Sí, de ese modo logramos entendernos. Entonces, una clave para agregar valor, escucha. Porque si escuchas, te ganas el derecho a que el otro te escuche. Sí, entonces anota esa como número 1. Pero escuchando de verdad, demostrando interés. Trabaja tu estilo. Cada quien es cada quien. Esa es la clave número 2. Cada quien es cada quien. Entonces cada quien tiene una forma de ser. Trabaja el tuyo.
decía Jackie, siempre deberá ser referido Jackie por cómo fue maestro, cómo fue referente, cómo sigue siendo referente en la comunicación. Jackie decía, no hay que esforzarse demasiado para encontrar un estilo particular. Tú tomas elemento de un lado, elemento de otro y los unes y ya hay un elemento nuevo. Entonces, eso sí, trabaja tu estilo. Trabaja tu estilo para que tengas ese sello, para que cuando se mencione tu nombre, las personas tengan una determinada impresión. Eso se trabaja. Entonces, una clave número 2 es eso, trabajar el estilo. Y trabajar el estilo nos va llevando a la clave número 3, que es la de marcar una diferencia. Recordemos una pieza musical que hace un tiempo fue un escándalo, fue un boom a nivel mundial, Despacito. Despacito. ¿Qué fue lo que ocurrió con Despacito? Oh, que truquearon un tema, entonces iba con un determinado ritmo y de repente provocaban lo que los estudiosos de las neurociencias llaman inercia cerebral. Iba el ritmo, se mantenía el ritmo y de repente en un momento determinado el ritmo cambió. Y nos ofrecieron algo antes de cuando lo esperábamos. Eso nos compra inmediatamente. Sí. Entonces, ese fue el secreto de Despacito. Marcó la diferencia, trabajó un estilo y entonces llamó la atención por ello. Entonces, escucha, pero escucha de verdad. Trabaja tu estilo. Si trabajas tu estilo, podrás llegar a la clave número 3, que es la de marcar esa diferencia. Clave número 4. Clave número 4, conecta. Conecta. Si no logras conectar, ¿y cómo vas a lograr tu propósito? Porque lo primero es conectar. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos energía. Sí, hay quien te puede caer como, no dice, me cae, no sé, pero como que no conecto con esa persona, sí. No me cae bien, suele decir alguien por ahí. Entonces es eso, no me cae bien, lo que significa es, hay dificultad para conectar. Dificultad para conectar. Entonces, procura conectar, ingéniatelas para que conectes. Porque cuando nos conectamos, entonces de ahí en adelante solo hay que proceder con lo que queríamos hacer saber. Sí. Después de conectar, el número 5 provoca experiencias. Provoca experiencias. ¿Por qué hay que provocar experiencias? Porque las personas pueden olvidar muchas cosas, pero como se sintieron en un momento determinado, es muy difícil que una persona lo olvide. Me confieso otra vez, como hice un tanto al comienzo, sí. Cuando conocí el mar, yo nací en una provincia mediterránea, es decir, sin acceso directo al mar. Y fue todo un acontecimiento cuando conocí el mar. Entonces, como me sentí en ese momento, no se me va a olvidar. Eso va a ser para siempre. Si tú, entonces, al momento de hacer llegar un mensaje, procuras, si tú te empeñas en procurar que la persona, que la contraparte viva una experiencia, tocó el corazón de alguien y sirvió de herramienta para alguien, ese alguien no se va a olvidar porque vivió una experiencia. Jorge y yo nos hemos empleado a fondo para que por lo menos una persona viva una experiencia. Pero agradecerte grandemente que hayas propiciado este espacio. A ustedes, ¿cómo no agradecerles con el corazón que nos hayan acompañado? Ya nos seguiremos encontrando por ahí, por estas vías, por otras diversas de redes sociales, visitando directamente mi blog. Ya seguiremos compartiendo y seguiremos aportándonos, agregando valor en tiempos de coronavirus y después que todo esto pase, también entonces seguiremos compartiendo para eso, porque estableciendo y fortaleciendo esas conexiones es como logramos lo que dije un poco más temprano. Bienestar y del bienestar llegar a la felicidad. Definitivamente, un gusto poder tener este momento con nuestro querido Néstor Esteves, con toda la gente que se conectó. Y bueno, qué maravilla poder conocer estos contenidos, poder interactuar, porque hemos tenido un momento muy bueno, muy interactivo. No solamente ha sido bueno por el contenido que usted ha ofrecido,
sino porque la gente se ha estado muy activa, saludando, haciendo preguntas, comentando, que es a veces, bueno, a veces no, es la parte quizás que a uno más le inquieta, uno que está de este lado haciendo este trabajo, que necesitamos pues tener ese feedback, ese contacto con nuestra gente. Gracias de verdad, Néstor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Néstor. Un gran abrazo, linda noche, a cuidarse y ayudar a cuidar a los demás.